grabando. Bueno, teóricamente está grabando, ¿no? Sigue. Sí, ya. Veremos qué pasa, clarito. Entonces, comenzamos la clase. Bienvenidos nuevamente a la clase, nuestra primera clase, en verdad, en videoconferencia de automatización industrial. Y nuestro primer tema, de acuerdo a lo que les había comentado anteriormente, es el tema de neumática industrial. Entonces vamos a, bueno, en verdad el módulo se llama electroneumática, ¿no? Pero no podemos entrar directamente, tenemos que pasar por neumática básica, lógicamente. Mientras tanto, aquí hay un compañero también que se nos está uniendo. Les rogaría, por favor, al compañero que coloque su nombre en pantalla, le cambie de nombre y así poder saber con quién estamos conversando. Te presento, aquí está José Luis Butrón, Wilmer Mamani también. Entonces, tu nombre, por favor, si colocarías, nos ayudaría bastante. Antes que entremos, les quiero decir, no sé si han revisado sus emails. Ustedes me han enviado al formulario de inscripción sus correos, ¿no? Aquí están sus correos. Yo a sus correos he enviado las invitaciones para la página de Classroom. No sé si lo han revisado. Sí, les revisan que me ha añadido al Classroom. Sí, esta es nuestra paginita de Classroom, ¿no? Desde la siguiente sesión, el enlace para unirse a clases no lo voy a publicar en el grupo. En el grupo solamente voy a indicar que ya ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp solamente voy a indicar que ya se ha publicado la invitación para la clase en Classroom. Sí. Entonces, ustedes van a entrar aquí a Classroom y aquí va a aparecer, ¿no ve? La invitación. Algo así como, a ver, haremos ahorita una simulación en Meet. ¿Dónde estaba? Para invitar aquí a personas. Aquí está la invitación, lo copio y yo voy a ir a nuestra paginita de Classroom y voy a añadir justamente ese comentario, ¿no? Bueno, directamente en este caso el enlace. En la siguiente voy a hacer el comentario. Y listo, ¿no? Aquí voy a escribir, ustedes ya van a hacer clic y van a tener el enlace. Es decir, este enlace no lo voy a publicar en el grupo de WhatsApp, sino en nuestra clase de Classroom, ¿no? Eso para que, lamentablemente, como les dije, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el registro que tenemos, son en verdad 3, 6, 9, 8 personas, ¿no? Pero en el grupo de WhatsApp son como 15, si no me equivoco. No sé cuántos son, a ver. Son bastantes. Veré mientras tanto. Sí, son 15, ¿no? Entonces quiere decir que hay personas que se incluyen por incluirse nomás, ¿no? No, quizás están jugando o navegando ¿no? Y eso a los docentes nos afecta, ¿no? Porque cuando generamos prácticas lo hacemos pensando en una cantidad, ¿no? Si es más, si es menos, entonces tenemos que pulir algunos detalles más para que, digamos, esté calculada la cantidad de ejercicios para cada estudiante. Bueno, entonces nos quita tiempo, digamos, ¿no? En vez de dedicarnos. En este caso, por ahora estamos solamente 8, o 8, ¿no? En la clase real tenemos en este momento 4 personas, ¿no? Perfecto. Entonces, ese detallito. Ahora sí pasaríamos a lo que es fundamentos de neumática. A ver, ahora vamos a solamente ver la parte teórica, ¿no? Lo que es de fundamentos de neumática y en nuestra... hoy día vamos a avanzar lógicamente lo que podamos, ¿no? Dentro del cálculo de tiempo que hemos establecido y lo vamos a acabar esto el día... ¿Qué otro día hemos dicho que íbamos a encontrarnos? Era, si no me equivoco, lunes y
Sábado. y sábado, ¿no? Perfecto, gracias. Entonces, hoy comenzaríamos, vamos a avanzar, digamos, la mitad, son más de 100 slides, y lo acabaríamos el día sábado. Pero en nuestro grupito en nuestra página de Classroom, voy a publicar, fíjense, aquí dice trabajos de clase. Aquí yo ya he introducido, por ejemplo, material, software, y también el material que hemos visto en la anterior clase, ¿se acuerdan, no? Es la presentación de introducción a automatización industrial, ¿no? Eso simplemente ya lo tienen entonces para que puedan revisarlo. Y aquí también voy a crear otra pestañita para electroneumática, o quizás sí, electroneumática, y ahí va a entrar todo lo que es neumática básica, finalmente electroneumática. Entonces, en esa pestañita justamente voy a publicar la presentación de hoy y además una evaluación. La evaluación de fundamentos de neumática es bien sencilla, es bien facilita. No sé si alguno de ustedes está repitiendo la materia, si alguno de ustedes ya vio esta materia el anterior semestre y digamos después lo dejó. ¿Ninguno? José Luis, ¿es la primera vez que está llevando la No, materia? Inge, sí, la primera vez. Wilmer, Igual, Inge. perfecto. Y aquí Jaime Luis, Jaime, gracias por presentarte. ¿Es la primera vez o hoy has visto el semestre pasado? El semestre pasado tenía que llevar Inge, pero por problemas de mi laptop no podía hacer el de PLC, ¿no? El de eso. Y ahí le he dejado todo neumática avanzado. Todo lo de neumáticas avanzado. Sí, pero ya no podía instalar el software. De paso, mi laptop ya está muy lento y de ahí, ahí le he dejado ya hasta que compre otro laptop. Y recién he comprado otro laptop. Ya. Ese es un dato muy, muy bueno, Jaime Luis. ¿Cuál es tu apellido, perdón? Mamá, chispana. Ya me recuerdo. Sí, hay algunos compañeros que lo han dejado. Perfecto. Mira, contigo, Jaime Luis. A ver, acabando la clase, nos podemos reunir un poquito contigo para hacer contigo la clase un poquito más práctica. Pero eso te voy a explicar al acabar esta clase, ¿listo? Si es que me olvido, me hace acordar, por favor, cuando estemos acabando, nos quedamos un ratito más contigo para ajustar. Ya, está bien. Y alguien se fue, ¿no? Me acuerdo que había alguien más, una N había por acá. Bueno, se habrá retirado, no sé. Bueno, entonces avanzaremos. Ya, entonces, el año pasado, lo que he hecho era, el semestre pasado, he dado un trabajito que me ha dado muy buen resultado, ¿no? Y ese trabajito he colgado unos videos de corta duración, cortitos, y los compañeros tenían que, solitos, ¿no? Cada uno quien escuchaba un video cortito que no duraba más de 5 minutos. Era, claro, eran varios videos, una suerte de 10 o 12 videos, quizás un poquito más. Y les ponía lógicamente para ver en YouTube y también para descargar, así que si es que tienes Wi-Fi lo ves en YouTube, pero si no, lo puedes descargar, como son cortitos, lo descargas rápido. Y el tema de fondo era escuchar bien el video, lógicamente sobre neumática básica, y ustedes mismos tenían que encontrar un lugar en el video de donde podían generar una pregunta, ¿no ve? Por ejemplo, si ven el video sobre el tema de válvulas, ustedes podían hacer como pregunta, ¿cuántos tipos de válvulas existen? Y la respuesta tienen que encontrar en el mismo video. Y ustedes, entonces, tienen que escribir la pregunta, ¿cuántos tipos de válvula existen? Y en el video, y como respuesta, colocar la respuesta e indicar dónde se encuentra. Digamos, el video dice que existen 3 tipos de válvula, entre paréntesis colocan, eso está indicado en 3 minutos 53 segundos, por decir, o en el minuto 3, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, eso les voy a colgar esta semana. No quería hacer lo mismo, pero me ha parecido, digamos, me ha dado resultados bien interesantes, ¿no? Porque
No son preguntas que yo he hecho, sino ustedes mismos se hacían y respondían. Y cuando yo comenzaba a revisar, habían buenos comentarios, digamos. Quizás nos puedes comentar algo de esa, ¿cómo se llama? De esa tarea, estimado ¿estás Jaime Luis? ¿Qué te ha parecido esa evaluación con videos? Era interesante, pero era para estar bien atento. O sea, había preguntas bien claves, así que específicas en cada video. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso, yo no les daba la pregunta, ustedes mismos generaban. Entonces, yo les voy a colgar en estos días eso, lo voy a ordenar un poquito mejor. Eh, y a ver, veamos cómo nos va. Van a tener una semana, es decir, eso lo van a poder presentar hasta el siguiente día, lunes, ¿no? Van a tener suficiente tiempo. Y mientras tanto, nos vamos a ver el sábado, ahí acabaremos esta parte. Entonces, comenzaremos. Manos a la obra. Hablando de neumática, bueno, voy a poner un videito mientras yo les voy comentando algunas cositas, ¿no? Hablando de neumática, eh, se usa pues bastante, ¿no ve? En la industria, en nuestro entorno industrial, pues hay muchas fábricas que lo utilizan. Por ejemplo, hemos visitado con los estudiantes Embol, que es la empresa boliviana bueno, Embol, la que fabrica Coca-Cola, Pepsi, Sprite, todo eso, ¿no? Entonces, lógicamente, por ejemplo, algo que hubiera sido interesante visitar es justamente una especie de brazo robótico como el que acaban de ver ahorita, pero en verdad era gigante pues la cosa, grande, grande. Y en la punta no tenía una pinza, sino tenía una ventosa, es como una succionadora. Y agarraba y las botellas agarraba y se las succionaba como una suerte de 24, ya digamos 12 botellas en uno. Los chupaba y de la caja, así, solamente por aspirado, como una ventosa, ya se imagina, ¿no? Lo sacaba de la caja y lo ponía en la banda transportadora. Y a la banda transportadora se llevaba las botellas. Y ese movimiento repetitivo hacía una y otra vez. Sacaba las botellas y lo ponía a la banda transportadora, ¿no? Entonces, lógicamente, horas humanas se salvaban en forma más eficiente, porque que lo haga lo mismo un humano difícil, ¿no? El humano a lo mucho era de dos en dos, etcétera, etcétera, y había el riesgo de que se rompan las botellas. Ay, no, todo perfecto, ¿no? Otra fábrica donde hemos visto también el tema ha sido en PIL, la planta industrializadora de leche, ¿no? La parte que ha sido bien interesante ha sido justamente donde las sacheteadoras, ¿no? A alta velocidad, a una tremenda velocidad, lógicamente venían las bolsitas como una cinta larga de plástico y ahí seccionaban una parte, llenaban de juguito y lo cortaban, pero eso a una velocidad impresionante. Todo eso con dispositivos netamente neumáticos, ¿no? Y otro lugar donde he visto también algo parecido, lógicamente, ha sido en Delicia, ¿no? En Delicia también, donde bueno, principalmente, como ya pueden ver, según lo que les estoy comentando, es en industria alimenticia, ¿no? Hasta la cervecería boliviana nacional tiene todo eso. Entonces, en un curso normal, de seguro hubiéramos ido a una fábrica, pero ya se pueden estar imaginando, ¿no? Diferentes procesos, ¿no? Que se manejan con el tema de neumática. Por eso, saber manipular este tipo de dispositivos es bien importante y quién sabe en el futuro estén trabajando en una empresa que tenga este tipo, ¿no? Por eso, desde ese punto de vista, lógicamente, va a ser interesante este primer módulo, ¿no? Que es de neumática. Bueno, paramos el videito y entraremos ahora a la presentación, ¿no? Entonces, comenzaremos con los fundamentos, ¿no? Fundamentos de neumática. Y ahí dice, ¿no? Neuma es, en verdad, viene
vendría a ser algo así del griego, ¿no? Neuma significa alma. ¿Recuerdan, no? La Biblia, cuando Dios creó al hombre, ha hecho todo su cuerpo, todo, pero ¿cómo le ha dado vida? Y según la Biblia dice que ha agarrado y le ha dado aire en su nariz, ¿no? Le ha metido aire y ese es el hombre, de ser un cuerpo inerte, ha comenzado a reaccionar y ha comenzado a vivir. Entonces, por eso le llaman, ¿no? En griego, neuma significa alma, ¿no? Entonces, es lo que indica acá, es aire comprimido, con lo que trabajan todos estos dispositivos, neumática, y también, ¿no? Como indica, es una forma de transporte de energía. Definitivamente constituye un complemento a la mecánica. Alguna vez en una feria de estudiantes, creo que eran de la UNSA, había un jovencito que estaba haciendo su bracito robótico. Ya se imagina, ¿no? Con motores en cada uno de sus articulaciones, etcétera, etcétera. Y la pregunta era, ¿se puede hacer este robot también con elementos neumáticos? Y claro que sí, ¿no? Seguramente, incluso ahí, para los colegiales han debido ver también, existe una especie de bracito y lo hacen trabajar con jeringas. No sé si habrán visto, se han visto esos proyectos por televisión y en colegios, en varios colegios he visto que los jovencitos lo hacen, ¿no? Entonces, con jeringas, claro, no es hidráulica, pero es el mismo principio, pero no es neumática, pero es el mismo principio en hidráulica. Y se puede accionar, ¿no? El movimiento del brazo por estos elementos. Hacían girar y hacían subir, doblarse el codito, y etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es más eficiente? ¿Hacer un brazo robótico con elementos eléctricos, vale decir motorcitos, o con elementos neumáticos? Y yo les lanzo la misma pregunta a ustedes. ¿Qué será más eficiente, con elementos neumáticos o mecánicos? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que neumático, porque creo que he visto hasta motores neumáticos. Por tanto, se puede reemplazar al motor eléctrico por un motor neumático o bien por sistemas neumáticos, diría, ¿no? Exactamente. Lo bueno de los dispositivos neumáticos es que son bien rápidos. Algo que ya, digamos, no soporto ¿no? Si fuera un movimiento circular, de pronto el motor mecánico ya, digamos, ¿no? Pero cuando son, imagínense un motorcito que le digan giro izquierda, giro derecha, medio giro a la izquierda, medio giro a la derecha. Mucho desgaste mecánico de los contactores, todo eso. Pero para un elemento, para dispositivos neumáticos es de lo más sencillo y no hay un mínimo de desgaste y puede hacer esa misma operación a alta velocidad. Lo que hacerle girar a un motorcito a la izquierda o a la derecha, pero a alta frecuencia, a alta velocidad, no, lógicamente quizás sería dañarlo ya, digamos, no solamente el motorcito, sino también los accionamientos, ¿no? Como son los contactores. Entonces, eso que requiere mucho desgaste para elementos mecánicos, eléctricos, lógicamente no lo es para elementos hidráulicos, ¿no? Por ejemplo, un compañero que trabajaba en Embol, hace tiempo, pero yo estoy hablando, la última vez que fui a Embol ha debido ser el 2010, por ahí, sí, 2010, 2012, hace 8 años atrás más o menos, y ahí un compañero me comentaba lo siguiente. Antes me decía, hacíamos la prueba de calidad de las botellas, o sea, de qué tan bien cerrada está la botellita. Y lo que hacíamos era lo siguiente, comentaba él. Elegíamos aleatoriamente cualquier botellita. Un compañero agarraba cualquier botellita y lo comenzaba a sacudir
enérgicamente, ¿no? Así vaya abajo, y después, si es que no escapaba Coca-Cola por la boquilla, que decir que estaba bien, ¿no? Entonces después pasaban por decir 500 botellas, otra vez agarraban cualquier botella, otra vez lo quitaban. Y así sucesivamente, ¿no? Estoy diciendo cada 500, ¿no? Por ahí es cada 100 o cada 300, no sé, pero cada cierta cantidad hacían esa prueba de calidad, ¿no? Si el sellado de la boquilla estaba bien hecho. Y el tema de fondo, lo que me dice él, es que era mucha medio desgastante para el pobre obrero, ¿no ve? Que cada rato tenía que sacar una botella y así es medio pesado trabajar en la fábrica, pero tenía que sacar y sacudir con todas sus fuerzas, ¿no? Hay veces, las primeras veces las sacudía bien, y ya cuando estaba cansado, ya como sea, y decía que todo estaba bien, digamos, ¿no? Entonces, eso hacían antes. Pero, a ver, conversando con ustedes, ¿cómo harían ustedes utilizando sus conocimientos que tienen? Esa misma operación de sacudir rápidamente la botellita para saber si está bien sellado o no. ¿Cómo haría? Un agitador se puede desarrollar. Fácilmente, ¿no? Con esto, ¿se puede hacer eso con elementos mecánicos? Se puede hacer, pero habría que hacer con una especie, con un eje que no esté en el centro, sino esté en un costadito, o sea, todo un arte, digamos, ¿no? En cambio, con neumática es súper sencillo y se lo puede hacer a alta frecuencia, y eso es justamente los que me comentaron que habían hecho en Bol, ¿no? Ven a agarrar una botellita, se habían hecho un cilindrito, y ese cilindrito lo hacían activar a alta velocidad y ya el problema solucionado, digamos, ¿no? Súper sencillo. Entonces, cuando ya la gente que trabaja ahí tiene, lógicamente, conocimientos, ya ve el problema y ya se está imaginando cómo solucionarlo, como en ese caso, ¿no? Entonces, nos ha abandonado un compañero, ¿no? Jaime Luis. Ahí, bueno, seguimos avanzando entonces nosotros con la presentación. Entonces, como dice aquí, es bastante flexible el diseño, ¿no? Entonces, por lo cual se aplica ampliamente en la industria, ¿no? ¿Qué es la neumática como tal? Es la técnica que trata el aprovechamiento de las propiedades de aire comprimido. Propiedades de aire comprimido, ¿cuáles son? La fluidez, la compresibilidad, la elasticidad, ¿no? No ofrece ningún tipo de resistencia al desplazamiento de la fluidez, compresibilidad, es que podemos comprimir lógicamente eh, el gas en este caso, que sería el aire, ¿no? Es decir, de bajarle el volumen. Una pregunta bien frecuente que hacían era si se puede comprimir. Bueno, sabemos que en neumática podemos comprimir los gases, ¿no? Incluso el aire mismo podemos bajarle y con eso bajamos su volumen, pero aumentamos la presión y es lo que queremos. Y con respecto y esa ciencia se llama lógicamente neumática. Y con respecto a los líquidos, podemos hacerlo y esa parte se llama hidráulica. Pero bien, ¿se puede comprimir un líquido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede? Un gas sí se puede, ¿no? Bien demostrado. ¿Y un líquido se puede? No, toma la forma del volumen. Exactamente. Y bueno, así como el aire, le subimos la presión debido a que lo comprimimos y entonces en hidráulica, ¿cómo le subimos la presión si no lo podemos comprimir? ¿Cómo hacemos ahí? Y lógicamente en hidráulica es con bombas, ¿no? Que subimos la presión. Entonces hay más desgaste energético en hidráulica, pero no tanto así en neumática. En otras palabras, con neumática es más económico. Y eso, desde el punto de vista industrial, eso es muy importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Seguimos entonces, características, tenemos ahí lo que está de moda, ¿no? En esta época, un balón de oxígeno, que también está comprimido.
¿no? Es un medio elástico que permite su compresión. Una vez comprimido puede almacenarse en recipientes como el que estamos viendo. Y la posibilidad de almacenamiento permite su transporte, que el transporte sea de dos formas, ¿no? Como vemos en tanque, pero también por tuberías. ¿Han visto algún gas que se transporte por tuberías? Por ejemplo, el oxígeno estamos viendo por balones, ¿no? Y algún otro gas que se transporte por tuberías. Y lógicamente es el gas licuado, ¿no? El que seguramente tienen en su casa. Características, el aire comprimido no posee características explosivas. Esto es bien importante. Por eso, por ejemplo, un compañero que trabajaba en SMC, ¿saben lo que es SMC? Hablando de neumática, ¿saben lo que es SMC? Es una marca de una de las válvulas, de cosas neumáticos, así como Exactamente. Festo, ¿no es eso? Marcas. Y son marcas. Una definitivamente es Festo y otra es SMC. Y había un técnico que trabajaba en SMC años, un antiguo. Yo le pregunté, ¿y dónde generalmente te piden que hagas soporte? Y me dice, pues frecuentemente me piden apoyo los de yacimientos. Y es que en las instalaciones de yacimientos, lógicamente, como es gas, gasolina, o sea, hidrocarburos, y por más que estén, digamos, bien aislados cada recipiente del otro, etcétera, etcétera, siempre hay emanación de gas, es decir, todo este ambiente tiene bastantes mezclas de gases. Y si es que por ahí accidentalmente a alguien, ¿cómo se llama? Genera una chispa o fuego o por un cerillo, etcétera, etcétera, pudiera ocurrir una gran explosión. Entonces, sería algo bien terrible, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, vi una explosión gigante. Yo vivo por satélite, pero el fuego se levantaba por casi a la altura de un edificio de 3 o 4, sí, como solamente fuego a una altura de un edificio de 4 pisos, así de alto. Después, ¿cómo se llama? Todo el humo negro. Y eso nos comentaron que era justamente de una tienda que tenía gas licuado. No sé qué habrá pasado, la cosa es que todo ha explotado. Entonces es terrible, ¿no? Es terrible esa cosa. Por eso los de yacimiento le pedían ayuda en el sentido de que, porque todo lo que manejaban ahí, cómo controlaban las tuberías, todo eso, según lo que me comentaba, era por dispositivos neumáticos, no eléctricos, sino neumáticos. Porque los eléctricos sí o sí generan chispa, ¿no ve? Por más que haya cámaras de atenuación, etcétera, etcétera, generalmente generan chispa y eso en un ambiente altamente inflamable, que podría ser patético. Por eso es que el compañero me dice, no hay, frecuentemente me piden para que haga una u otra instalación o mantenimiento, ¿no? Pues por razones de seguridad, como habíamos visto en la presentación, eh, es mejor trabajar con neumática. Entonces, y ahí tienen la fotita, ¿no? De una, como de CLHB. ¿Saben lo que es CLHB? Eso es en nuestro país, por si acaso. CLHB es la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia. Y una de sus tantas plantas, justamente es la planta de Sencata, donde están estos, ¿no? Los lobitos con gas. Entonces, en este tipo de instalaciones también, ¿no? Características de estos dispositivos, entonces tenemos la velocidad de los factores, lo que les decía, ¿no? A un motor lo que lo podría arruinar es que cambie cada rato de dirección, pero de sentido, perdón, pero en el tema de válvulas no hay problema, ¿no? Y alta velocidad.
los cambios de temperatura no modifican sus características y no produce calor por sí mismo, ¿no? Entonces, fantástico para esto. ¿Qué desventajas hay? Como pueden ver en las imágenes, se puede generar dentro de las tuberías que transportan el aire comprimido sarro, ¿no? Es decir, se oxida, ¿no? El metal, las paredes de la tubería, y eso no solamente arruina el conducto, sino también, imagínense esas partículas de metal que llegan a actuadores, como los cilindros, por ejemplo. Lo va a taponear, lo va a arruinar, lo va a desgastar rápido. También generan líquido, como pueden ver acá, ¿no? Y lo mismo, ¿no? El líquido a alta presión es como un material abrasivo o de desgaste, otra vez en los dispositivos neumáticos, ¿no? Y puede tener suciedad, etcétera, etcétera, ¿no? Se considera que, como dice acá, neumática es una técnica limpia, pero cuando uno ya ve la composición del aire, ve que hay muchas impurezas en el aire, ¿no? ¿Es necesario tener un microscopio para ver las impurezas del aire? ¿Qué dicen? ¿Es posible ver las impurezas que hay en el aire o no? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se puede o no se puede ver las impurezas? ¿Alguien? ¿Están por ahí o no? Pues sí, ¿no? Las impurezas las pueden ver cuando un haz de luz pasa por un ambiente en la tarde, pueden ver partículas de polvo, ¿no? Entonces, no se siente, o sea, no te duele cuando pasas por ese haz de luz, cuando ves partículas de polvo, pero cuando pones eso a alta presión bueno, la situación va a cambiar, ¿no? Se pueden unir las partículas y dañar, lógicamente, los dispositivos. Tenemos acá entonces otros detalles más, ¿no? Con respecto al mantenimiento, dice aquí, problemas debido a la humedad y al aceite, ¿no? Entonces, esta es una válvula, por ejemplo, otro es un cilindro, ¿no? Y pueden comenzar a botar partículas de agua, ¿no? Entonces, ahí tienen. Y lógicamente se ve dañando, ¿no? Válvulas o correderas oxidadas, reguladores oxidados, ¿no? Entonces, el agua que se arrastra con el aire, entonces daña los equipos, ¿no? Contaminación de los dispositivos, problemas con óxido y partículas en los conductos. Entonces, el agua lógicamente daña, ¿no? Ahí tenemos efecto sobre cada dispositivo y ahí marcado con rojitos, dicen, ¿no? Este es lógicamente, por ejemplo, la electroválvula. Ahí tiene su efecto con respecto a la humedad, el aceite, el carbón, óxido. Y, por ejemplo, haciendo caso de lo que dice de un regulador, dice, puede generar que la válvula esté atascada, ¿no? Y esto es debido al óxido, ¿no? Entonces, lógicamente, afecta, ¿no? Falta de tratamiento, es decir, ¿de qué tratamiento se está hablando? Tratamiento del aire comprimido. Es decir, antes de utilizar el aire comprimido hay que hacerle un tratamiento para eliminar justamente las partículas de agua y las partículas de aceite, perdón, sólidos. Pero también, ya que se me fue la lengua, también puede haber en el aire aceite, en verdad diferentes tipos de eh, elementos, ¿no? Entonces también está presente el aceite. Consecuencias de no hacer un buen tratamiento del aire es el mal funcionamiento de los equipos neumáticos. Que haya agua líquida en los conductos, ¿no? En los tubitos. Agua líquida, ¿se imaginan? Se acumulan sólidos en lugares estratégicos, ¿no? Es como en la casa, ¿no? Si no barremos, el polvo se acumula en las esquinas, digamos, ¿no? Y por ende va a haber obstrucciones,
cilindros que tenían que trabajar a alta frecuencia, rápidamente, comienzan a trabajar en forma lenta y con ruido, ¿no? Y lógicamente pueden haber paradas de máquinas y por ello cae la producción. Y bueno, si es que hay fallas, lo paran toda la planta para corregir y pérdidas por mantenimiento, entonces. Las presiones, acá dice, desventajas también, las presiones en las que trabajan los actuadores neumáticos hacen que la que, fuerza máxima que es posible generar con ellos sea de 2000 a 3000 newtons, o sea, eso es un dato importante también, ¿no? O sea, a ver, un poquito para conversar con ustedes, ¿qué tecnología tiene mayor fuerza? ¿La tecnología neumática o la tecnología hidráulica? ¿Qué dicen ustedes? Jaime Luis, tú quizás, tú que ya tienes un poquito más de experiencia. U otro, Para cuál? mí, la neumática. Para Jaime Luis, él dice que la neumática tiene más fuerza que la hidráulica, ¿no? Para mí sería la hidráulica, ya que la neumática se puede comprimir todavía más aún el aire, en cambio en la hidráulica no. Ya, también interesante. Entonces, José Luis, entonces tú dices lo mismo que Jaime Luis. Ambos dicen que la neumática tiene más fuerza que la tecnología hidráulica. Así es, ¿no? Yo dije hidráulica, por si tal vez. Ah, ya, ya. Tienes ese parecer, digamos. Wilmer, a ver, para acabar la ronda, tenemos un punto para hidráulica y un punto para neumática. Tú defines todo, Wilmer. ¿Qué dices? No, Wilmer nos ha dejado, creo. Yo Bueno, pero creo en que sí, sería la guía puede ser. Perdón, Wilmer, ¿estás comentando algo? la electromecánica. ¿Cuál? Electromecánica. No, decíamos o neumático o hidráulico. ¿Cuál tiene más fuerza? La neumática. Neumática. Perfecto, bien. Eh, como referencia podemos tomar, por ejemplo, un carro basurero. Seguramente han visto cómo esos carros basureros tienen una especie de ganchos y levantan esas tolvas donde la gente bota basura. Y esas tolvas donde la gente basura no pesa 10 kilitos ni 20, pesa tonelada. Pesadísimo, pesadísimo. La misma tolva es pesada, ¿no? Esa era con basura más. Entonces, súper pesado. Ese mecanismo que levanta esa tolva, lo vacía y lo vuelve a colocar en su lugar, ¿será neumático o hidráulico? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Neumático o hidráulico? No sé, hidráulico yo creo. Ya estamos. Pero a ver, para estar seguros, cuando se arruina un auto, bueno, cuando hay que cambiarle la llanta a un auto, el mecánico dice, páseme la gata neumática o gata hidráulica. Hidráulica. Ah, claro, hidráulica, ¿no? Y ese camión de basura, lógicamente, es tecnología hidráulica. Y los tractores, etcétera, etcétera, ya, pues no. En verdad, el que tiene más fuerza es el hidráulica. Y eso no debido a que se comprime o no se comprime, sino que trabajan con bombas, ¿no? Y las bombas le meten la presión que requieran, ¿no? Y ya no hay problema entonces con hidráulica. Neumática es muy buena, pero hasta cierta ah, hasta cierta magnitud, como pueden ver, hasta 30.000 newtons, ¿no? O 3.000 kilogramos fuerza, dice ahí, ¿no? Entonces, hasta ese valor podríamos levantar también eh, piezas, ¿no? Bueno, y aquí estamos viendo una pequeña simulación, ¿no? Aquí hay una banda transportadora que viene
trayendo esta pieza, lógicamente va a llegar a esta plataforma. Una vez que llegue a esta plataforma, este cilindro neumático lo va a subir aquí arriba y aquí otro cilindrito lo va a empujar a otra banda transportadora, ¿no? Es el esquema de neumático para cambio de nivel y de sentido, ¿no? Porque estaba yendo en este lado, ahora va, aparece en otro sentido.
Perdón, perdón, he hablado con micrófono apagado, entonces voy a volver a repetir. Les decía que esta tablita es interesante porque en esta se ven diferentes unidades para medir la presión. Les reitero, bares, pascales, metros de agua, milímetros de mercurio y PSIs. Entonces, la pregunta que les hacía, seguramente muchos de ustedes tienen instalación domiciliaria de gas, ¿no es verdad? Si es así, ¿cómo miden los técnicos la presión del gas? Imagínense, ha venido una empresa, ha hecho ha atendido todos los ductos, los tubos, y han llegado a su cocina. Y ahí es donde se acaba todo, ¿no? Ya tienen que entregar. Pero Yacimientos no les paga si es que no hacen la prueba de la presión. Es decir, que el gas llegue con una presión determinada a su cocina. Si no llega con esa presión determinada, quiere decir que hay fuga. Entonces van a tener que revisar todas sus conexiones donde han soldado y en algún lugar debe haber fuga y eso es peligroso, etcétera, etcétera. Entonces tienen que medir la presión que llega a su cocina. La pregunta, ¿cómo miden la presión en su cocina? ¿Quién se anima a responder? ¿Cómo miden los técnicos de instalación a gas domiciliario la presión en la tubería? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? Milímetros de agua. Tienen las opciones. Ustedes me dirán, ingeniero, lo miden en bares, en pascales, metros de agua, milímetros de mercurio, P6. Entonces tienen que elegir solamente uno de estos 5. Si quieren, comentan luego algo más. A ver. En milímetros de agua, dije, porque creo que el CB con su herramienta y es a base de un agua, un tubito de agua y mide la presión atmosférica con el milímetros de agua, con eso calcula. Claro, excelente. No es ningún aparato sofisticado, ¿cierto? Porque si no, medirían en verdad en bares o en PCIs. Si ven los manómetros de las compresoras, justamente, generalmente es en bares o en PCIs. Pero tú dices bien, lo miden en metros de agua, ¿no? Son unos tubitos, unas mangueritas así con unas escalas y ahí lo colocan bueno, y dentro de ese tubito transparente hay agua y colocan el gas a un extremo y ven, el gas lo hace correr la columna de agua y ven si cumple con la presión establecida. Entonces, excelente, eres muy observador y eso es clave, estimado. Muy bien. Una preguntita más. De todas maneras, la instalación a gas domiciliario en la red principal, o en la magistral también que le llaman, lo han hecho lógicamente con normativa, y lo han hecho con normativa francesa. Los que han venido a enseñar a nuestros técnicos a hacer el tendido de redes o magistrales de gas domiciliario fueron los franceses. Ellos han venido, han hecho la transferencia tecnológica y ellos ¿con qué medían? Estamos hablando, imagínense, ya no estamos hablando de instalaciones domiciliarias, estamos hablando de la magistral, o sea, de los ductos centrales, de donde se ramifican las instalaciones a cada casita. El ducto principal, ¿con cuál de estos lo habrá hecho? Bares, pascales, metros de agua, milímetros de mercurio o PSIs. Su compañero ya ha descifrado la primera incógnita, ¿no? En la casa, los instaladores lo han hecho por metros de agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya nos he explicado. Pero los franceses, cuando nos han comenzado a enseñar cómo se tienden las magistrales, los ductos principales que son de mayor diámetro, ¿lo habrán hecho también por metros de agua, por estas columnitas de agua? ¿Por cuál de estas 4 unidades de medida de presión lo habrán hecho? ¿Qué piensan? ¿Qué se imaginan? ¿Nadie? Por lo menos adivinen. O una corazonada por ahí. Yo les voy a complementar. Participen, muchachos. Jaime Luis, Wilmer, vamos.
Yo diría en pascales. En pascales. En pascales. Y dices bien, o sea, lo que claramente está diciendo no ha sido en metros de agua, porque lógicamente las magistrales o los tubos centrales por los cuales pasan por las calles son de alta presión. Y no, pues con esos medidores rústicos que se hacen los instaladores de gas, que es en una tablita de madera y colocan sus tubitos, con eso medir la presión de las magistrales, no. No lo hacen con eso, lógicamente lo hacen con unos manómetros especiales y como son industriales lo miden, pero lamentablemente no lo hacen en bares, sino en PSIs, son unidades inglesas de medida de presión, ¿no? Es como pulgada cuadrada, ¿no? Más o menos, ¿no? La presión por pulgada cuadrada, algo así. Entonces, bueno, más antes decíamos que lo bonito de la compresión del aire comprimido es que cumple con las leyes de gases ideales. Y las leyes de gases ideales son tres, ¿no? La ley de Boyle-Mariotte, que para no leer tanta cosa, mejor veo el dibujito y todo queda claro, ¿no? ¿Y qué dice el dibujito? Que inicialmente hay un recipiente que tiene un gas a una presión y a un volumen determinado. Y si es que aplicamos una fuerza a este émbolo, vamos a reducir que cambie el volumen. Antes el volumen era acá, digamos, 1 metro cúbico y después de que se ha aplicado la fuerza ya es, por decir, medio metro cúbico. Y si es que seguimos aplicando presión, puede ser 1/3 metro cúbico, ¿no? Entonces, a medida que aumentamos la presión, el volumen va disminuyendo, ¿no? El volumen disminuye, pero el que sube es la presión. Inicialmente la presión es bajita, luego la presión aumenta porque se ha disminuido el volumen y por último la presión aumenta más aún. La fórmula general es esta, ¿no? Presión por volumen es igual, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, o presión inicial por volumen inicial es igual a la presión final por volumen final, ¿no? Entonces, esa es así de sencilla la ley de Boyle-Mariotte, ¿no? Recordando sus años mozos de colegio. Otra ley que también se cumple es la ley de Gay-Lussac. No es que es Gay-Lussac. Y este señor hace su análisis semejante al anterior, pero en vez de trabajar con la presión, trabaja con la temperatura, ¿no? Entonces aquí está nuestro recipiente con gas y acá lo que hace es subirle la temperatura, ¿no? Y como podemos ver, mientras más aumenta la temperatura, el volumen automáticamente va aumentando, ¿no? Entonces, eso también es la ley de Gay-Lussac, ¿no? Entonces, volumen sobre temperatura es igual a volumen sobre temperatura 2. Entonces, ese es el resumen. Y por último tenemos la ley bueno, la segunda ley de Gay-Lussac, falta una. No sé acá, bueno. Pero es semejante a la anterior, ¿no? Presión con temperatura. Bueno, presión absoluta, presión relativa. Aquí veo una grafiquita que lo mostraba muy bien. Bueno, acá tenemos una gráfica. Por ejemplo, dice ¿qué conocimientos tenemos de la presión? Un neumático de vehículo generalmente está a 32 psi o 2.2 bares, ¿no? Cuando inflan un globito en un parque, ¿a cuánto de presión estará ese globito? Y acá está la respuesta, ¿no? Como media está a 0.75 psi o 50 milibares. Y una fábrica, en la fábrica, ¿con qué presión se trabaja? Cuando vayan ustedes a trabajar en Embol o en Cervecería Boliviana Nacional, o Delicia, alguna fábrica alimenticia, por ejemplo, o farmacéutica, ¿con qué presión trabajan en la fábrica? Y aquí está la respuesta, ¿no? Con 7 bares, o lo que es lo mismo, 100 psi, ¿no? Entonces, pero esos son los conocimientos generales que tenemos de la presión, puesto que son de uso
frecuente, ¿no? ¿Quién no ha inflado un globito o un neumático? ¿Cómo prevenir el mal funcionamiento de los equipos de instrumentación? Y, lógicamente, utilizando filtros. Filtros, ¿no? Entonces, aquí tenemos, lógicamente, ¿de qué hay que liberarnos? Principalmente dos tipos de partículas, ¿no? Las partículas sólidas, porque como habíamos comentado anteriormente, los gases comprimidos no traen consigo solamente el gas, sino también partículas sólidas, ¿no? Entonces, eso, recuerden que los compresores toman aire no de algún lugar ya preparado, sino del medio ambiente, ¿no? Ahorita puede estar instalado un compresor, como ocurre, en la calle y de ahí succiona aire y lo comprime. Y sabemos bien que en la calle, por el movimiento de los vehículos, etcétera, hay harto polvo levantado, ¿no? Entonces, cuando ese compresor succiona el aire, lo succiona con todo y polvo, ¿no? Y bueno, generalmente esos compresores que están en la calle lo usan para lavar autos a alta presión, digamos, ¿no? O para otro tipo de cosas, pero cuando hablamos de una línea de producción en una fábrica, lógicamente ese aire que ha entrado hay que tratarlo y generalmente hay que eliminar partículas sólidas. Y esos son los conocidos filtros mecánicos. Con ese tipo de filtros podemos eliminar o disminuir la cantidad de partículas sólidas, ¿no? Ahora, pero también hay líquidos, ¿no? Entonces, la humedad como tal. ¿Dónde habrá más humedad? ¿En Santa Cruz o en Cochabamba? ¿Qué dicen? Sabemos que la temperatura es mayor en Cochabamba, ¿no? Perdón, en Santa Cruz. Pero ¿dónde habrá más humedad? ¿En Santa Cruz o en Cochabamba? ¿Qué dicen? Se nos ha unido un compañero más. Por favor, acá. Si puedes poner tus iniciales o tu nombre mejor, ¿no? Aquí estamos con José Luis Butrón, Wilmer Mamani y Jaime Luis. Por favor, coloque tu nombre. Mientras va colocando la preguntita, ¿dónde hay mayor humedad? ¿En Santa Cruz o en Cochabamba? Los dos son húmedos, ¿no? Pero ¿dónde hay más humedad? Mick, ¿nos puedes dar tu nombre, por favor? Simplemente aquí dice MC, perdón. Y mientras tanto, a ver, vamos contigo, José Luis. ¿Dónde hay mayor humedad? ¿En Cocha o en Santa Cruz? Me Manfred, parece que en Santa Manfred. Cruz. En Santa Cruz, claro que sí. Claro que sí. Hace un tiempito estamos con un tema de ¿cómo se llama? Hablando del auto solar en una planta solar fotovoltaica y hablaban dónde se gasta más dinero en mantenimiento de los paneles solares. Y la pregunta era, ¿en Santa Cruz o en Cochabamba? Y la respuesta era en Cochabamba. ¿Por qué? Porque en Cochabamba se levanta el polvo y bueno, pues se ensucian los paneles solares. En cambio, en Santa Cruz no hay mucho polvo porque hay mucha humedad. Mucho, o sea, hay mucha más humedad que en Cochabamba. Y el efecto es que los paneles solares se ensucian menos. Pero en Cochabamba, el polvo se levanta y lo ensucia exactamente. No es tan húmedo y es más seco, ¿no? En La Paz ya sería, bueno, eso a modo de comentario. Entonces, lógicamente, donde hay humedad, entonces tenemos que colocar este tipo de filtros, ¿no? Filtros para líquidos. Tenemos entonces también vapores de aceite, porque pueden haber aceites también no quizás tanto en el medio ambiente, sino en el proceso, eso los voy a mostrar posteriormente. Pero también puede haber en el medio ambiente filtros coalescentes, depende del entorno, ¿no? Donde están instalados los compresores. Olores puede haber, claro que sí, ¿no ve? O no.
Claro que sí, ¿no? Entonces, a veces pasamos por la calle y sentimos nosotros mismos. Entonces, son partículas al final y hay que filtrar. Filtros de carbón. Entonces, esto es bueno que recuerden, ¿no? Porque aparte de los videos que ustedes van a ver en esta semana, una vez que acabemos el día sábado este estudio de los fundamentos básicos de neumática, va a haber otro formulario con preguntas. Entonces, estas son preguntas típicas de este formulario, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta puede decir, ¿con qué tipo de filtro utilizamos cuando tenemos vapores de aceite? Entonces, la respuesta es filtros coalescentes. ¿Qué tipo de filtros utilizamos cuando tenemos uh, partículas de líquidos? Y aquí está filtros ciclónicos, centrifugados, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando son sólidos, filtros mecánicos, ¿no? Entonces ahí están las respuestas. Filtros coalescentes, ahí están con carbón activado, algunas tomas. La importancia de un secador, ¿no? Es decir, de quitar las partículas líquidas. Aquí están, en resumen, cómo van montados, ¿no? Todos estos filtros, ¿no? Aquí hay bastante humedad, como dice el dibujito, con varias partículas. Viene el compresor, lo refrigera el aire, porque cuando comprimimos el aire, lógicamente se calienta el aire. Y esto pasa por una especie de recipiente donde se enfría el aire, ya está comprimido, pero lo enfriamos. Y luego recién pasamos al depósito. Y luego del depósito pasamos ya por los filtros, ¿no? Diferentes tipos de filtros. Y una vez que pasa el último filtro, ese aire ya está bien tratado, ya puede ir a la cadena de producción, ¿no? Ya le hemos quitado partículas líquidas, húmedas, de aceites, de olores, etc. Aquí hay un cuadrito más completo, este justamente de SMC, ¿no? Lo pueden ver. Entonces hay toda la cadena, ¿no? De cómo se hace, bueno, desde la captura desde la compresión de aire comprimido hasta las líneas de producción. Esta pregunta, este dibujito me hace acuerdo justamente a una pregunta que hacían, ¿no? ¿Por qué los balones de Sencata son balones redondos, esféricos? ¿Por qué no pueden ser los recipientes del aire, del gas licuado, del GLP, cubos? ¿Por qué tienen que ser esferas? Entonces, la respuesta la tenemos lógicamente en este dibujito, ¿no? Entonces hay una distribución más homogénea en superficies circulares. Cuando hay una especie de ángulos es donde puede haber mayor presión en ciertos lugares y en otros menor presión. Y la idea de fondo es que en todo el recipiente sea la misma presión. Porque si no, pudiera ser que un lugar del recipiente tenga mayor presión y puede estar sujeto a mayor desgaste, ¿no? Entonces la idea es eso, ¿no? De por qué, por ejemplo, para el gas licuado los recipientes tienen una forma esférica y no, digamos, cuadrada. ¿No? El aire comprimido ejerce una fuerza de igual valor en todas las direcciones de la superficie del recipiente que lo contiene, siempre y cuando tenga justamente esa forma, ¿no? El líquido es un recipiente, será presurizado y transmitido con igual fuerza. Por cada bar de presión se ejercen 10 newtons, uniformemente sobre cada centímetro cuadrado, ¿no? Son ideas. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice la fuerza que se aplica sobre un pistón, porque los cilindros por efecto son pistones, ¿no? Donde se les mete aire y entonces el cilindro sale, ¿no? Se le quita el aire comprimido y el cilindro entra. La fuerza se aplica sobre un pistón debido a la presión de aire comprimido es el área efectiva multiplicada por la
presión, ¿no? Esa es esta formulita. Y así, aquí hay, este cuadrito también me parece muy útil. ¿Recuerdan cuánto era la presión en un globito? ¿Recuerdan? ¿Cuánto era la presión en un globo, en un neumático y en una fábrica? ¿Quién responde eso? Manfred, ya que te has unido y que te saludo nuevamente, gusto tenerte en el grupo, estimado Manfred. ¿Recuerdan cuánto es la presión en un neumático? Hablando de bares, lógicamente. 2.2 bares en un neumático. En una planta es 7 bares. Y en el otro, creo que eran milipascales de Milibares. 0.6, ¿sí? Lo, Algo. lo del neumático, el otro sí es 0.75, pero lo del neumático creo que es un poquito más. Aquí está. En 2.2 bares, bares. 2 bares. Qué buena memoria, ¿no? Y en la fábrica es 7 bares. Por eso acá en este otro slide que les voy a mostrar acá, está un poquito más clarito todo eso. Acá. La referencia es 7 bares, como pueden ver, ¿no? Aquí esto está en bares. Pero en un rango industrial típico va desde los 6 bares hasta los 10. Lo típico es usar 7 bares, pero puede haber una mayor fluctuación. Este es el rango para una instalación industrial. Típicamente son 7 bares, pero puede ser mayor. Pero hay rango industrial alto, que es mayor a los 10 bares, como pueden ver acá, ¿no? Hay rango bajo, que va desde los 3 bares hasta los 6 bares, ¿no? Que no siempre puede ser industrial, puede ser para compresores de diferente uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los que lavan autitos, ¿no? Y acá tenemos el vacío total, presión absoluta. Entonces, las presiones se dan en bares relativos a la presión atmosférica. El cero del manómetro es la presión atmosférica, ¿no? El cero del manómetro es igual a la presión atmosférica. Para cálculo se utiliza la presión absoluta, que es la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no? Se asume para cálculos rápidos que una atmósfera equivale a 1000 milibares y en realidad una atmósfera equivale a 1.013 milibares. ¿No? Me parece interesante esta gráfica que les estoy mostrando entonces para tener una idea general. Generación de aire comprimido, el compresor y aquí está el tanque, ¿no? Aquí hay un slide bien interesante. Ya una vez digamos que ya lo hemos tratado el aire comprimido, ya lo hemos tratado, ya está limpio, como se dice, entra la línea de producción. Esta es la entrada. Y aquí, y es la línea de producción, aquí son los finales, aquí, a cada uno de estos bastoncitos, si quieren, podemos colocar ya dispositivos neumáticos industriales que pueden ser válvulas, cilindros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí puede estar un chinito haciendo, qué sé yo, una operación en su fábrica. Aquí puede estar los dos chinitos haciendo otra operación también con su manguerita, ¿no? Alta presión, aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Es toda una cadena de producción. Pero si se fijan bien, aquí podemos hacer algunas observaciones. La primera observación, si se fijan, no es recto, o sea, no es esta altura de aquí a acá, no es la misma que la de aquí a acá. Hay una inclinación. Primera pregunta, ¿para qué sirve esa inclinación? Lógicamente no es una inclinación muy pronunciada, debe ser de un 3%, 5%. Leve, pero la hay. ¿Para qué se da esa inclinación? ¿Para qué piensan que es? Hay una leve inclinación, como les decía.
¿Qué dicen, muchachos? ¿Para qué servirá esa inclinación que hay acá? Vamos, Wilmer. Hay una inclinación, como les decía. ¿Para qué creen que sirve? José Luis. Por los diferentes tipos de presiones. Perdón. Por los diferentes tipos de presiones. No, de hecho, cuando una vez que sale el aire comprimido ya filtrado, limpio, como se dice, a la instalación de producción con aire comprimido, ya la presión es única en todito en la cadena de producción. Digamos que 7 bares acá y por toditos estos es 7 bares. Se acabó. No hay diferentes presiones. Es como cuando llega la presión de gas a tu cocina, por más que lo pongas en un puntito, en otro punto, ya va a ser la misma presión. Pero de todas maneras la inclinación, ¿no? Hay una inclinación. ¿Para qué será? Y la respuesta es la siguiente. Cuando, por ejemplo, llueve en tu zona, o en la zona donde ustedes viven, el agua que se acumula, han debido notar que siempre se dirige en un sentido. Digamos, siempre se llueve y siempre va el agua, por decir, al norte, o va al sur, pero siempre va, ya digamos al norte, siempre va al norte. O en otras zonas siempre va al sur, digamos, y en otras zonas siempre va hacia el este. ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Por qué no un día llueve, se va al norte y otro día que llueve se va al sur? ¿Por qué ocurriera eso? Estamos hablando de una calle, por lo menos empedrada, mejor si adoquinada, ¿no? Porque cuando no es una calle ya bien trabajada, lógicamente se generan lagunas de agua y no, la calle no está bien urbanizada, pero una calle bien urbanizada, digamos que lleva adoquines, todo eso bien. Los bordes de la acera están con cemento, todo. Ahí sí se puede ver que el agua siempre fluye a un solo lado. ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Por qué un día no llueve y el agua se va hacia otro lado y otro día hacia otro lado? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, estrénate en cancha, Manfred, danos una opinión. ¿Por qué crees que es eso? Hola, Inge, ¿me escucha? Sí, claro, te escucho. Eh, bueno, esa pregunta está un poquito, estoy pensando, la verdad, pero no se me ocurre un poco, no sé, pienso y no, la verdad, no tengo una respuesta concreta, la verdad. Pues hasta decir eso es una respuesta. Y el tema de fondo es que nuestras calles, aunque levemente, aproximadamente digamos un 3%, pero están inclinadas. Los de la alcaldía cuando han hecho el diseño, han hecho una medición, todo eso, y le han puesto una inclinación bien leve. Y con la única intención, lógicamente, esa, ¿no? De que el agua siempre fluya hacia un lado. ¿No? Entonces, por eso es que no fluye un día a otro lado, el día a otro lado. Sí, es una calle bien urbanizada. Lo mismo ocurre acá. Por más que hayamos usado muy buenos filtros, etcétera, etcétera, igual nomás, pues siempre, lamentablemente, vamos a arrastrar partículas de líquido. Por más, bueno, claro, no va a ser en gran cantidad ahora, ¿no? Porque hay filtros. Pero en mínima cantidad, pero igual nomás va a haber partículas de líquidos en nuestra cadena de producción, en nuestra instalación neumática. Entonces, igual no va a haber líquido en una mínima cantidad, pero igual. Y la idea, lógicamente, es que va a entrar por acá y como hay una inclinación, el aire como tal comprimido, como es aire, es más liviano que el aire va a ir por arriba, pero el agua por la parte inferior de la tubería se va a ir deslizando. Y se va a ir deslizando, fíjense en cada esquina que hay. ¿No? Fíjense esa figurita, aquí hay una, y la misma figurita hay acá. Estos otros no tienen esos taponcitos que están acá.
estos bastoncitos justamente no tienen esta especie de taponcitos que pueden ver acá. Estos simplemente están abiertos, pero los que están en la esquina, en las esquinas, acá por ejemplo, acá y acá, donde coloquen los diseñadores, siempre están este tipo de elementos o dispositivos que se llaman evacuadores. Entonces, el aire comprimido arrastra no solamente aire comprimido, el aire comprimido como tal va por arriba y el condensado del agua, lo que se condensa, aunque en pocas cantidades, pero poquito a poquito va por, por la parte inferior de la tubería y cuando llega a esta parte, como es más pesado que el aire comprimido, el agua cae a estos evacuadores, que es por donde sale el agua, el condensado de agua, ¿no? Del aire comprimido. Es un dispositivo especial que lógicamente no deja que salga el aire comprimido, solamente sale el agua. Y lo mismo ocurre por acá. Entonces, como está inclinado, el agua va a ir por acá y se va a deslizar hacia esta esquinita o a esta otra esquina. Entonces, estos son los puntos donde se evacúa el agua y por eso es que hay esa inclinación, ¿no? Porque si no hubiera esa inclinación, el agua también iría de un lado a otro, ¿no? Entonces, gracias a la inclinación se dirige en un solo punto. Primera pregunta. La siguiente pregunta. Si se fijan bien acá en esta cadena de producción, eh, los que han diseñado esto, aquí está, digamos, un punto. ¿Por qué no han hecho un ducto recto directamente desde este punto? Por ejemplo, aquí estoy, no sé si ven el ratoncito, desde este punto directo hacia el punto donde trabaja el obrero. ¿Por qué le han tenido que poner forma de bastoncito, así como un ganchito? ¿Por qué se han dado el trabajo de hacer un ganchito? Podrían haber hecho el tubo directo. ¿Por qué creen que le han dado forma de ganchito o de bastoncito, si quieren? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Por qué será? Por lo que tengo entendido, la presión de aire siempre va por encima. eh, el aire más o menos por encima se sube, entonces es por eso que lo ponen ahí arriba, ¿en qué? Por medio tipo bastoncito. Exactamente, como habíamos dicho, muy bien, como habíamos dicho anteriormente, el agua va por abajo. Si es que yo colocara aquí, no hago esta forma de bastoncito, sino directo, pues ya no alcanzaría a evacuar, se iría por acá el agua, directo. Y gracias a que colocan en forma de bastoncito, solamente capturan por aquí arriba el aire, y en cambio el agua sigue deslizándose por abajo, ¿no? Entonces por eso tienen esa forma de instalación. Qué bien, eres muy atento. Perfecto, vamos al siguiente, ¿no? Aquí se nota mejor incluso todo eso, ¿no? Y aquí está la inclinación, fíjense. Y la parte de evacuación del aire, de los líquidos y los ganchitos, ¿no? Por donde van a las unidades de producción, ¿no? En el tanque de aire comprimido también hay, lógicamente, el condensado, ¿no? Que es lógicamente el agua, pero le llaman condensado porque no es agua pura, ¿no? Es una mezcla de las impurezas que hay en el agua, ¿no? Entonces, eso para acá y lógicamente se purgan o se evacúan, ¿no? Cuando se comprimen, dice aquí, grandes cantidades de aire, se produce una cantidad considerable de condensados. ¿Será verdad o será mentira? Que el aire tiene, ¿cómo se llama? Condensados. Cuando Tienen, inflamos claro, ¿no? Cuando inflamos un globo y reviente el globito, el globito no está seco, ¿no? Siempre tiene partículas de líquido, incluso hay veces más líquido porque nosotros al inflar no solamente soplamos el aire, sino también partículas de saliva. Y cuando revienta vemos que todo el globito está mojado. Lo mismo ocurre, ¿no? Con el aire comprimido. El vapor de agua natural contiene el aire atmosférico, actúa como una esponja, dije, ¿no? El aire en el interior del recipiente continuará saturado un 100%. Aquí hay algunas curvas que son interesantes también. La cantidad de vapor de agua que contiene una muestra de aire atmosférico
se mide en porcentaje de humedad relativa. Este porcentaje es la proporción de la cantidad máxima de agua que puede contener el aire a una temperatura determinada. De que decimos que está el 25% de humedad relativa, 50 o 100%. Cuando escuchamos justamente pronóstico del tiempo nos dan esta información, ¿no? De la humedad relativa. Esta imagen es elocuente, claro, ¿no? Ahí tenemos el aire en estado libre, pero cuando lo comprimimos, ahí se nota que tiene una gran cantidad de impurezas, ¿no? 4 metros cúbicos a presión atmosférica contenidos en 1 metro cúbico producen una presión de 3 bares. Otro dato, 17.4 gramos de agua se mantienen como vapor produciendo el 100% de humedad relativa. ¿No? Y así, ¿no? Unos detallitos más. Acá, por ejemplo, unidades de flujo de caudal. El flujo se mide en volumen de aire libre por unidades de tiempo. Las unidades usuales son litros cúbicos por segundo o decímetros cúbicos por segundo. También metros cúbicos. Inge, va a disculpar, tengo una clase ahorita en estos momentos, entonces me voy a retirar más, Inge. No se le escucha, Inge. Les decía, bueno, el que está abandonando la clase es José Luis, ¿no? Bueno, de todas maneras, vamos a continuar todavía un momento más hasta el slide número 50. Ahorita estamos en el 43, ¿no? Y ahí lo vamos a acabar. Estamos grabando la clase, es la primera vez que estamos trabajando en esta plataforma. Vamos a ver cómo nos sale. Si logro grabar bien, lo voy a publicar en nuestro grupo de Classroom, ¿no? Ya, entonces continuaremos. Entonces, comprimimos nuestro aire comprimido en a diferentes presiones, ¿no? Por ejemplo, como podemos ver acá, ¿no? Un litro de agua, ¿ve? Aquí dice, volumen real de 1 litro de aire a libre presión. 1 bar es la presión atmosférica. Ahorita nosotros estamos a 1 bar. Y si colocamos 1 litro de agua libre en un bañador, ¿bajo qué presión está ese litro de agua? Lógicamente a 1 bar, ¿no? Pero no hablemos de agua, sino de aire comprimido. Aire a libre presión, o sea, me he confundido con agua. Si es que ese litro de aire lo comprimimos a la mitad, ya vamos a tener 2 bares. Y si ese litro lo comprimimos 4 veces, no 2 veces, sino 4 veces, ya tenemos 4 bares. Y si ese litro de aire lo comprimimos 8 veces, es 8 bares. Y si ese litro lo comprimimos 16 veces, ya es 16 bares. Entonces, más o menos de esa referencia podemos tener, ¿no?
Aquí están las impurezas que habíamos dicho anteriormente. Pueden haber aceite, puede haber agua, puede haber sólidos, ¿no? Eso ya lo pueden ir viendo con calmita. Aquí están los filtros que se utilizan. Aquí está la estructura del filtro principal, ¿no? Entonces, separa gotas de agua y contaminantes. El deflector, que es este dispositivo, acelera el paso del aire en cuanto entre en el dispositivo, como una especie de centrífuga, ¿no? Las gotas de agua y partículas sólidas grandes son arrojadas a la pared del depósito, como pueden ver, y caen hacia el fondo. El bafle, evita que el agua y contaminantes recolectados se junten con la turbulencia del aire. Entonces, como decíamos, ¿no? Como una centrífuga que gira y eso hace que las partículas de líquidos se van hacia las paredes y ya no se mezclan con el aire, ¿no? El elemento filtrante atrapa las partículas sólidas pequeñas y lo purga, ¿no? Se van chorreando a través de las paredes, llegan a esta purga y se sacan las impurezas. Ahí tenemos entonces algunas imágenes más que nos aclaran justamente el trabajo de este filtro, ¿no? Filtro coalescente. Entonces, son los diferentes tipos que se tienen, ¿no? Ahí se está dando una explicación más o menos de cómo trabaja. Hablando de filtros, ¿no? Removedores de aceite, de líquidos. Existen diferentes empresas que se dedican justamente a la fabricación de este tipo de filtros, ¿no? Y bueno, aquí estamos un poquito ya repasando algunos momentos principales, ¿no? Del filtrado del aire comprimido. Bien, vamos a quedar hasta aquí. Lo vamos a acabar entonces la presentación el día sábado, en la noche. Vamos entonces, te quedas un momentito, Manfred, por favor, y también Jaime Luis, ¿no ve? Y contigo, Wilmer, te estoy estudiando en esta semana para poder enviarte el material que te había prometido. ¿Está bien? Está bien, Inge. Hasta luego. Muchas gracias. Entonces, Jaime Luis, lo siguiente. A ver, Manfred, Sí, tú también, Manfred, por favor, también me ayudas. El anterior semestre tú pasaste clase, por lo menos la parte de neumática, ¿o no? No, Inge, la verdad, el anterior semestre en retiro y adición estaba no tuve tiempo, Inge, la verdad. Bueno, el primer parcial prácticamente no vine. Un ratito, lo voy a acabar la grabación